mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deberán lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar la palabra del Señor. Padre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, te rogamos, bendito Padre, que tú bendigas a cada uno de los que está aquí presentes. Señor, te imploramos, Señor, que bendigas grandemente a las personas también por las que hemos estado pidiendo en oración. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de Elsa Angelina Rodríguez Santos, Emanuel Alejandro Rodríguez Cepeda, de Cristóbal Barroso Castellón, de Raúl Capetillo Barroso, de Yuridia Garrido Ortuño, de Marco, de Fernando, de Sony, Ruiz Guido. Te pedimos también, Señor, por todos los que están aquí presentes. Te rogamos, Señor, que bendigas también a nuestra compañera Marta Chávez, Señor, a Lady y a todos los que están aquí presentes. También tengas misericordia, Dios Santo, de Juan Horacio Sánchez Domínguez, que tú le des pronta sanidad, Dios Santo, tú seas escudo y adarga para él y que pronto pueda recobrar la sanidad en su vida. También te pedimos que bendigas este mensaje, que sea de bendición para cada persona que lo escuche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. En este título, Los pies sucios, ¿qué estaba aconteciendo en Juan capítulo 13? Bueno, esto se dio a los pocos días de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando él venía entrando y todos gritaban, Hosana, Hosana al que viene, en el nombre del Señor de los ejércitos. Ciertamente, cuando él estaba entrando, a él lo consideraban como el Mesías. Y no es que no lo sea, sino que en ese entonces todas las personas en Israel le creían que él era el Salvador de Israel. Sin embargo, cuando ellos se dieron cuenta que estaba siendo un Salvador, pero no a la manera que ellos deseaban, cambió el trato hacia el Señor. Cambiaron muchas cosas. Ahora bien, días antes a esto, los discípulos habían tenido una disputa en la cual ellos habían discutido por saber quién era el mayor entre todos ellos. Cuando el Señor escuchó esto, entonces él se acercó a ellos y les dijo que él, siendo el maestro, les servía a todos ellos. Así les había dado ejemplo. Por lo tanto, pues, posteriormente se da este acontecimiento del lavado de los pies. ¿Qué acontecía? Bueno, el lavado de pies se trataba de un servicio de acuerdo a la costumbre del Medio Oriente. Incluso hasta nuestras fechas se sigue practicando como tal en el Medio Oriente. En el texto de Juan 13 se presenta posteriormente a lo que les comentaba en Lucas 22-24 de la disputa que tuvieron los discípulos respecto a quién era el mayor entre ellos. Gran parte del problema del cristiano se presenta por tener los pies sucios. El lavamiento.
de pies no comenzó con Jesús, sino que era una costumbre de mucho tiempo atrás. Los esclavos o siervos, los que lavaban los pies de los huéspedes, era algo común entre ellos. Por ejemplo, tenemos el primer acontecimiento del lavamiento de pies en Génesis 18:4, cuando Abraham le lavó los pies a los ángeles. O incluso en Génesis 19, del 1 al 2, cuando Lot lavó también los pies de los ángeles. Posteriormente, en Génesis 43:24, cuando los hermanos de José el soñador le visitan, él le pide a uno de los siervos que lave los pies de sus hermanos. Posteriormente, en Jueces 19:21, el levita que iba con su concubina también recibió un lavamiento de pies cuando llegó de visita siendo forastero. En 1 de Samuel 25:41, Abigail lo menciona como un trabajo de siervos y ella se ofrece para el lavamiento de pies. En 1 Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo le menciona que se siga realizando el lavamiento de pies, pero como un servicio, no como un sacramento. Ahora bien, los pies hablan del caminar de una persona y el ungimiento de los pies de Jesús nos hablan del olor grato del caminar de nuestro Señor. Recordemos que Jesús le lavaron los pies con un perfume, por lo tanto eso simboliza que todo el caminar de Cristo en esta tierra fue en un perfume aromático. Fue limpio. Su caminar no tuvo mancha, no tuvo tropiezos, fue perfecto. Ahora bien, Él les lava los pies con agua, no les lavó los pies con sangre. ¿Qué significa esto? Bueno, había un motivo triple en esto que hizo el Señor. Principalmente, lava los pies de sus discípulos porque, número uno, iba a dejar el mundo. Número dos, porque amaba a sus discípulos y hoy nosotros, siendo cristianos, somos discípulos de Cristo. Eso significa que Él también nos ama a nosotros. Número tres, se había introducido el maligno en esa reunión. Se había introducido por medio de Judas Iscariote. Al estar el maligno en esa reunión, los discípulos de alguna forma se contaminaron, se ensuciaron y el Señor tenía que lavar sus pies. Algunos mencionan que el lavamiento de pies es un tipo de sacramento o ceremonia que debemos practicar. No hay nada malo en eso si se entiende su significado espiritual. Otros mencionan que es una enseñanza de humildad. De igual forma, no hay nada de malo en esa interpretación, pero no es tan profunda, pues el Señor mismo, referente a este tema, le dijo a Pedro que si no dejaba que Jesús le lavara los pies, entonces no tendría comunión con él. Por lo tanto, tenemos que es algo más allá que una humildad, pero tampoco se maneja como un sacramento como tal. Tiene un significado especial, un significado espiritual en esto. ¿Qué sucedía? Para entenderlo necesitamos ir a esos tiempos. ¿Qué sucedía en esos tiempos? Bueno, las personas para lavarse iban a un baño común. Era un baño comunitario. Después que salían del baño, ponían sus sandalias para ir a sus casas. En cada casa había como una especie de tina para que cuando ellos lograran entrar a su domicilio, no ensuciaran la parte de adentro. Recordemos que en estos lugares no existe lo que es una sala de una casa occidental, como nosotros la tenemos, que están los muebles, sino que ellos acostumbran a sentarse todos en familia alrededor de un tapete que está en medio. Por lo tanto, ese tapete debe de estar limpio, porque ahí es donde todos se sientan para consumir los alimentos, para convivir. Por lo tanto, si alguien entra con los pies sucios, pues el tapete o alfombra obviamente se echa a perder. Por lo tanto, tenían esta especie de tina para que cuando ellos llegaran, lavaran sus pies. Pero ¿por qué lavaban sus pies si ellos se acababan de bañar? Bueno, eso es muy simple, porque en el camino se ensuciaban los pies, ya que en ese entonces todas las personas acostumbraban a tirar la basura en la calle. Inclusive hacían sus necesidades fisiológicas en la calle. Está el dicho de tírame las aguas, eso se encuentra precisamente de tiempos antiguos en donde las personas al utilizar una basinica simplemente la arrojaban por las
por la puerta o por las ventanas y gritaban aguas para que la persona que fuera caminando no le cayera encima esos desechos. Entonces podemos imaginarnos que las calles realmente estaban sucias, aparte que pues no está lo que hoy en día conocemos como calles pavimentadas. Por lo tanto, del camino al baño comunitario, a la casa de las personas, volvían a ensuciar sus pies. Es como lo que ocurre cuando usted sale de la playa, sale del mar, y en el camino a donde está su ropa se ensucia, se llena sus pies de tierra. Era lo que acontecía. Bueno, esto simbólicamente significa que constantemente nuestros pies se ensucian mientras caminamos por el mundo. Y si no los lavamos frecuentemente, no podemos tener comunión con el Señor. Esto quiere decir que todos los días, queridos hermanos, todos los días pecamos. Usted puede observarlo cuando Jesús dijo que alguien le entregaría y todos pensaron que el traidor podría ser cualquiera de ellos mismos. Observe, eran discípulos del Señor, estuvieron caminando 3 años y medio con Él en un discipulado radical, completo, verdadero, que duró 3 años y medio, 24/7. Ellos en su corazón sentían amar al Señor. Sin embargo, cuando Cristo dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos, a excepción de Judas Iscariote, que es el que ya sabía que iba a entregarlo, pero todos se entristecieron. Y dice la historia que uno por uno fue preguntándole al Señor, Señor, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo el que te va a entregar? Eso quiere decir que en ellos existía lo que estamos hablando ahorita en el sentido espiritual, tenían sus pies sucios. Y algo muy difícil hoy en día es lograr que el cristiano confiese que es pecador. Primera de Juan 1:8 menciona que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él mentiroso. Ahora bien, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado en un constante, en un pasado, en un presente y en un futuro, pero es necesario una limpieza diaria y se da con una reconciliación diaria con Cristo. Porque por mucho que usted quiera ser la persona más santa, de una u otra forma, usted peca diariamente. Ya quizás no son, o bueno, no quizás, pero ya no son los pecados que usted cometía antes de haber sido salvado por el Señor Jesucristo, pero de alguna u otra forma cometemos pecados. Dijo el apóstol Juan, incluyéndose en su primera carta, capítulo 3, que aún no era él ni ninguno de nosotros lo que debemos de ser hoy en día, pero sin embargo tenemos certeza de algo, que somos hijos de Dios. Y eso nos debe dar confianza, como ayer hablábamos de la viña, no debemos de perder nuestra heredad. Ahora bien, primera de Juan 1:6 menciona que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces simplemente estamos mintiendo. Hoy en día es muy fácil decir que tenemos comunión con Él, pero nuestra vida está muy alejada de lo que son los mandamientos de Dios. Nuestra vida quizás se está moldeando a las cuestiones sociales que atentan directamente contra los planes de Dios, contra los mandamientos de Dios. Por lo tanto, si estamos viviendo de esa forma, pero seguimos mencionando que tenemos comunión con Él, pues realmente estamos mintiendo, porque dice la Escritura que andamos en tinieblas. Ahora bien, para lavar nuestros pies, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de confesar nuestros pecados directamente con el Señor, ya que solo Cristo tiene el poder de perdonar pecados. Cuando el Señor Jesús le dijo al paralítico, toma tu lecho, tus pecados son perdonados, levántate y anda. Los fariseos persiguieron a Jesús no por el hecho de haber realizado la sanidad, sino porque ellos pensaron que él como hombre había cometido una blasfemia al decir, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, usted leerá que mencionaron, ¿quién es este? ¿Quién se cree este para perdonar pecados? No hay ningún humano que pueda perdonar nuestros pecados, solamente el Señor Jesucristo. Pues dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, del 1 en adelante, que tenemos un abogado con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora bien,
Debemos de confesar nuestro pecado directamente con el Señor, ya que solo Cristo tiene ese poder de perdonar los pecados. Asimismo, poner nuestros pies en manos del Salvador. Y no es solamente reconocer que hicimos mal para posteriormente volver a hacer lo mismo, sino una fe verdadera. Escuche, una fe verdadera que genere verdadero arrepentimiento y un arrepentimiento que genere frutos dignos de justicia. No es solamente decirle, Señor, perdóname para seguir haciendo lo mismo. Hablábamos en días pasados que no, el Señor, cuando estemos delante de su presencia, Él no tendrá una lista de mandamientos y nos irá calificando qué mandamientos cumplimos y qué mandamientos no. Él desea un corazón verdaderamente convertido, un corazón verdaderamente arrepentido, una regeneración espiritual verdadera que nos concede el Espíritu Santo. El Salmo 119, versículo 9 menciona, ¿con qué limpiará el joven su camino? Esto lo dijo el rey David y lo contesta en la inspiración del Espíritu Santo con guardar tu palabra. Esto quiere decir que nuestro camino, que tiene mucha relación con nuestras pisadas, con nuestros pies, ¿cómo se limpia? Con guardar la palabra del Señor. Repito, el Señor Jesucristo dijo, quien me ama guardará mis mandamientos y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Juan 15:3 dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. El Señor Jesucristo, mencionando que nos limpió por medio de su palabra. En Efesios 5:26-27, en relación con este versículo, hablando de la iglesia, dijo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos lava, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Finalmente, 1 de Juan 1:9 menciona, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos míos, la sangre de Cristo es para la expiación del pecado. Menciona la Escritura, Juan el Bautista, cuando lo vio caminar, acercarse, él mencionó, lo señaló y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y menciona asimismo Juan Apóstol que él vertió su sangre para el perdón, no solamente de la iglesia, sino del mundo entero. Y el apóstol Pedro menciona que no es que Dios retarde su promesa, sino que está esperando pacientemente a que todos procedamos al arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos podamos ser salvos. Lamentablemente, muchas personas hoy en día no han querido acercarse al Señor y eso los lleva a condenación. Ahora bien, la sangre de Cristo ha purificado todo nuestro cuerpo. El limpiamiento de pies por medio del agua simboliza la purificación moral de nuestro caminar diario. En el mismo capítulo de Juan que estamos estudiando, Juan 13, ahora en el versículo 14 y 15, mencionó el Señor, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. ¿Qué significa esto? Tenemos que este lavamiento de pies obviamente se dio en un sentido literal, de acuerdo a la costumbre, porque las personas cuando llegaban también de visita, eran forasteros, llegaban de visita con alguien, tenían que lavar sus pies en la especie de tina que les mencioné en un principio para poder sentarse al tapete con la familia, no ensuciar ese tapete. Hoy en día, cuando usted llega a su casa, lo más que hace es sacudirse sus zapatos, o quizás algunas personas en estos tiempos de coronavirus que mencionan dejar sus zapatos fuera de su casa para no contaminar. Pero en el sentido cultural e histórico, los tiempos, al menos en Occidente, han cambiado. En algunos lugares de Israel todavía, en algunos sitios siguen con esta costumbre. Pero se está refiriendo más que nada a un sentido espiritual. ¿Cómo podemos nosotros lavar los pies de los demás hermanos? Vemos que Jesús le lavó los pies a Pedro, no porque tuviera alguna contienda con Pedro, no porque Cristo tuviese que ser perdonado por Pedro. Vimos en el pasaje, en los iniciales, de que el enemigo se había metido a esa reunión por medio de Juan el Bautista, perdón, por medio de Judas Iscariote. Menciona la palabra el apóstol San Pablo
en Gálatas capítulo 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De esta forma, hermanos, lavamos los pies los unos a los otros en la restauración, ya que los pies sucios en el sentido espiritual simbolizan la contaminación que recibimos en nuestra vida moral al caminar diariamente en el mundo. Jesús dijo, perdón, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, menciona en las Escrituras que nosotros habitamos diariamente en el mundo. De lo contrario, sería necesario que nos sacaran del mundo. Y Jesús, el Señor, mencionó que nosotros éramos la luz del mundo, no ese movimiento religioso, sino en el sentido de que reflejamos la luz del amor de Cristo. Ese es el propósito del cristiano. Juan Apóstol también mencionó en su primera carta, capítulo 1, versículo 6, mencionó que si alguno está en Cristo, debe de andar como él anduvo. Eso quiere decir imitándole. Y Romanos 8, 26 al 28 menciona que el propósito del Padre para con nosotros es que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto quiere decir imitando su conducta, imitando su carácter, siguiendo sus enseñanzas. Obviamente va a haber faltas, obviamente va a haber fallas, y esas fallas son que hemos manchado nuestros pies y necesitamos limpiarlos. ¿Cómo le lavamos los pies a los demás? Restaurándoles, exhortándoles, pero con amor, con mansedumbre, con espiritualidad. Vemos que el Señor Jesucristo fue traicionado no por alguien de fuera de la iglesia, fue traicionado por alguien de adentro de la iglesia. Judas Iscariote había ido a misiones con Cristo, había sanado a gente, porque él estaba dentro de los 12 que recibieron la primera unción del Espíritu Santo, que fue para predicar la palabra y realizar sanidades. La segunda unción fue cuando él resucitó y menciona en el Evangelio según San Juan que él sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo, y ellos comprendieron todas las profecías desde Moisés hasta los profetas de que el Cristo debía de padecer. Fue una segunda unción del Espíritu Santo en conocimiento. La tercera unción del Espíritu Santo fue en el Pentecostés, que ellos recibieron el poder, el bautismo del poder del Espíritu Santo para dar testimonio en todo lugar. Bueno, Judas Iscariote había experimentado lo que es el caminar con Cristo, lo que es el andar con Cristo. Y algo muy interesante es que el Señor Jesús también mencionó que el que recibe a aquella persona que Él ha enviado, no le recibe al mensajero, sino recibe al que le envió. Repito, Jesús mencionó que toda persona que recibiera el mensaje de Cristo sin importar el mensajero, no estaba recibiendo al mensajero como tal, sino que estaba recibiendo al dador de ese mensaje. Eso quiere decir que la conversión no viene por el mensajero, sino por aquel que lo envió. Somos salvos por medio de la palabra de Dios. Somos convertidos por medio de la palabra del Señor. Ahora, algo muy interesante en todo este pasaje, en el versículo 25, dijo, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, dice, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo y hazlo más pronto. En el versículo 30 dice que habiendo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Esto significando que salió a la noche de la oscuridad eterna, porque una vez que Judas Iscariote salió de esa reunión, simplemente salió, pero a perderse, a entrar a una oscuridad de eternidad. Pero, ¿qué significaba que Judas Iscariote estuviese remojando el pan en el plato del Señor? Eso se explica mediante la cultura de Israel. Cuando
estaba un grupo de amigos, porque Jesús dijo, ya no les llamaré más mis siervos, sino que les llamaré amigos, porque un señor no le dice a su siervo las cosas que hará. En cambio, yo les he mencionado a ustedes todas las cosas que haré. Pero cuando uno de esos acompañantes mojaba el pan en la copa de el otro, eso significaba que eran mejores amigos. Esto es algo impactante porque de todos los que estaban en esa reunión, nadie estaba mojando el pan en la copa o en el plato del Señor, sino Judas Iscariote. Quiere decir que esta traición vino del que era en ese entonces el mejor amigo del Señor. Si es cierto que la Biblia habla que Juan apóstol era el discípulo amado, pero sin embargo, la cultura, la tradición judía nos menciona que el mejor amigo del Señor, al menos en ese momento, era Judas Iscariote. Y el que esa persona remojara el pan y le diera en la boca al otro significaba que él estaba aceptando ese lazo de una amistad intrínseca, íntima, estrecha. Estaba aceptando ese título, por así mencionarlo, de mejor amigo. Era un invitado de honor en esa reunión. Y hasta el último momento, Judas Iscariote tuvo la puerta abierta para arrepentirse. Sin embargo, él fue llevando una posesión gradual de Satanás en su corazón. ¿Esto qué nos habla? Esto arroja una pregunta. ¿Puede entonces un cristiano ser poseído por Satanás? La respuesta es no. Judas Iscariote, entonces, ¿por qué fue poseído por Satanás? Si leemos en los evangelios, vemos que Judas Iscariote no tuvo una conversión verdadera, puesto que él de tiempo atrás robaba de la bolsa de las ofrendas que le daban al Señor durante su ministerio. Hay mucho que hablar al respecto de Judas Iscariote. Ahora, sí puede ser que una persona apartada de Dios se vuelve esclava, pero no nos vamos a meter sobre el tema de una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo, puesto que una cosa es que la persona voluntariamente abandone al Señor y otra cosa es que el maligno simplemente por su voluntad tome posesión de un cristiano. Esos son temas distintos, porque Jesús mencionó que el cuerpo es una casa y cuando no ha llegado el Señor es habitada por espíritus inmundos, pero cuando llega el Espíritu Santo a la vida de esa persona, es un hombre fuerte que ata al que está habitando ahí y lo echa fuera. No puede venir el maligno a atar el Espíritu Santo y echarlo fuera. Pero es diferente cuando la persona voluntariamente se aleja del Señor. Pero bueno, este es otro tema. Algo muy interesante de esto es que hubo una autoridad llamada Tertuliano. Se le conoce como Tertuliano y sus espías. Menciona la historia que Tertuliano, preocupado por el crecimiento de los cristianos y que ellos no ponían incienso a la imagen del emperador, envió unos espías. Recuerden que en ese entonces Israel estaba dominada por el imperio romano y ellos constantemente temían una, una rebelión del pueblo judío. Entonces ellos tenían la labor de parar todas las rebeliones. Entonces envió a unos espías que se infiltraron entre las reuniones de los cristianos. Cuando enviaron el reporte a Tertuliano, y esta está en una de las cartas, es una carta histórica, en la carta menciona en el reporte, oh Tertuliano, estos hombres son personas muy raras. Se reúnen juntos en un aposento vacío. En ese aposento vacío celebran una adoración. Cantan, alaban juntos y hablan de un tal Jesús que no está presente, pero siempre en todas sus reuniones pareciera que vendrá en cualquier momento. Termina la reunión y ese tal Jesús nos apareció.
Pero posteriormente, al día siguiente, vuelven a reunirse con el mismo ánimo, con el mismo empeño, y vuelven a hablar de que Jesús regresará prontamente. Y todo indica que Jesús regresará en esa reunión. Pero acaba esa reunión y Jesús no llega. Para luego volverse a reunir y hablar de ese tal Jesús que parece que vendrá en cualquier momento. Pero algo característico de estas personas es que se aman verdaderamente los unos a los otros. Conviven gentiles y judíos. Conviven sin importar los rangos sociales. Necesitamos hoy en día, queridos hermanos, regresar a ese sentir que tenía la iglesia primitiva, que se movía en el amor. Esa iglesia primitiva que día con día se reunía y esperaba el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Hoy en día muchas personas dentro de la iglesia ya no creen, o pareciera que ya no creen, que el Señor vendrá algún día. Y estos tiempos reflejan que la llegada del Señor y el cumplimiento de muchas profecías reflejan que la llegada del Señor se está acercando cada vez más. Y aunque quizás que esperamos que sí sea así, que nos toque ver el glorioso arrebatamiento de la iglesia, escuchar las trompetas y subir junto con la iglesia a las nubes con Cristo y entrar a las bodas del Cordero, ciertamente no sabemos, dicen los salmos, que Él es el único que tiene contados nuestros días en este mundo. Pudiera ser esta noche en donde cerremos nuestros ojos para entonces abrirlos en una eternidad. No sabemos cuándo moriremos, pero que cuando eso llegue podamos abrir nuestros ojos en la eternidad con Cristo. Hoy hemos aprendido que es necesario una limpieza constante de nuestros pies. Es necesaria una limpieza constante. Repito, porque se cortó un poco, es necesaria una constante limpieza de nuestros pies. Recuerden, nuestros pies en nuestro caminar se ensucian por las cuestiones diarias que hay en el mundo, pero nos reflejan que es importante que diariamente mantengamos esa comunión con Cristo. El apóstol Pedro dijo, no me vas a lavar los pies a mí. Y él le dijo, si no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo. Si nosotros tenemos nuestros pies sucios, nuestra comunión con Cristo se ve afectada, nuestra comunión con el Espíritu Santo se ve afectada. Entonces, en estas vísperas de Semana Santa que ha coincidido esta ocasión, estas fechas han coincidido con las fechas de la Pascua, de la celebración de la Pascua en Israel, estemos limpiando nuestros pies constantemente. Esto es, analicemos nuestro caminar con Dios y si hay faltas en nosotros, pidamos perdón sincero a Dios, comprometiéndonos en no volver a cometer esas faltas. Vamos a estar hablando, mañana tenemos el mensaje nuevamente a las 8:30, tenemos el servicio, el mensaje de las 7 palabras de Cristo en la cruz, de la crucifixión. Es un tema muy, muy inspirador y esperamos poder contar con su presencia. Nos despedimos con una oración en el poco tiempo que nos queda. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por todas las personas, Señor, que se han conectado para escuchar este mensaje. Te pido que tú bendigas a cada una de ellas, Señor. Gracias, bendito Dios. Te rogamos, Señor, que bendigas también grandemente a nuestra compañera Marta Chávez, Señor.